Textos científicos. Módulo 1. Nicolás Copérnico. Nació en 1473. Su deceso fue 1543. Veamos. ¿Quién fue? ¿Qué descubrió? ¿Y qué hizo Nicolás Copérnico? La frase que antes manejaban en torno a la antigua astronomía decían: el Sol gira alrededor de la Tierra en una órbita fija de un círculo perfecto. Esa era la frase que utilizaba la astronomía tradicional y lo hizo así por más de 1200 años. El nombre de esa teoría era geocéntrica y su autor, Claudio Ptolomeo, un científico griego del segundo siglo después de Cristo. Aún más antes que Ptolomeo, Aristóteles decía que la Tierra tenía que estar en el centro del universo, porque era el hogar del hombre, la criatura, obra maestra de Dios. Copérnico siempre dudó de la teoría de Ptolomeo y se puso a estudiar y a investigar más sobre esta astronomía. Leyó a Pitágoras y descubrió que éste pensaba que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, que era todo lo contrario a lo que pensaba Ptolomeo, quien creía que era el Sol que giraba alrededor de la Tierra. De todo esto, Copérnico dudaba. ¿Por qué? Porque le parecía imposible explicar con las ideas de Ptolomeo por qué las estaciones cambian, por qué los planetas cambian de posición y por qué las estrellas cambian de un año a otro. En las investigaciones que realizó, pudo saber que la teoría de Ptolomeo era completamente falsa. Y fue en ese momento que Copérnico propuso una nueva teoría, la teoría heliocéntrica, conocida también como la teoría copernicana. Y es aquí donde se explicaba que el Sol era el centro del universo y alrededor de éste los demás planetas daban vueltas en formas circulares. La teoría de Copérnico estaba en contra de las creencias oficiales de esa época, donde la Iglesia dominaba e imponía los conceptos básicos de lo que se había que creer. A Copérnico se le acusó de hereje, que es una persona que no cree o persona que es contraria a los principios o dogmas de una determinada religión o secta. Eso es hereje. E inclusive el propio Martín Lutero lo acusó de ser un necio, de ser un tonto. Por lo que Copérnico, al final de su vida, se dedicó a publicar sus ideas y escribió su libro llamado De Revolutionis Orbium Celestium, que significa sobre las revoluciones de las esferas celestes, y que suele ser considerado como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. La primera edición del libro The Revolutions aparece en el año 1543, el mismo año de la muerte de su autor.
Claro que estamos hablando de Nicolás Copérnico, con una larga introducción en la que se la dedica en la obra al Papa Pablo III. Copérnico está considerado como el precursor de la astronomía moderna, aportando las bases que permitieron a Isaac Newton culminar la revolución astronómica al pasar de un universo geocéntrico a un cosmos heliocéntrico y cambiando irreversiblemente la mirada de los cosmos que había prevalecido hasta ese entonces. Así, a lo que se conoce como revolución copernicana es su formulación de la teoría heliocéntrica, según la cual la Tierra y los otros astros giran alrededor del Sol. En memoria de Nicolás Copérnico, el 19 de febrero del año 2010, la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, nombra al elemento 112 de la tabla periódica como Copernicio. Continuamos. Científico Juan Kepler, 1571 a 1630. ¿Quién fue Juan Kepler? Veamos. Fue un astrónomo y filósofo alemán famoso por formular y verificar las 3 leyes del movimiento planetario conocidas como las leyes de Kepler. Primera ley de Kepler. Fue publicada en 1609 y dice que todo planeta sigue una órbita ovalada alrededor del Sol, la cual se llama elipse. El Sol se encuentra en un foco de la órbita elíptica. Como se puede comprender, sustituye la órbita circular de Copérnico con la elíptica, explicando la velocidad irregular de un planeta en órbita. Segunda ley de Kepler. También fue publicada en 1609. Y esta segunda ley indica: el planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley, que fue publicada en 1618, dice: determina el concepto de periodos de los planetas. Las leyes de Kepler separan a la astronomía de la teología, dándole a aquella el carácter de ciencia. Seguimos. Científico Galileo Galilei, 1564 a 1642. La pregunta es: ¿quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué inventó Galileo Galilei? Veamos. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia. Inventó el método experimental. También inventó el telescopio y demostró la teoría copernicana. Las contribuciones de Galileo a la astronomía es que se dio cuenta que la superficie de la Luna no es lisa, como afirmaba Aristóteles, sino que estaba llena de montañas, de cráteres, y que el Sol tenía manchas, y sobre todo de que Júpiter
poseía 4 satélites que daban vueltas a su alrededor como la Tierra y los demás planetas lo hacían alrededor del Sol. La aportación más grande de Galileo Galilei se encuentra en la dinámica, la ley de la caída de los cuerpos. Demuestra el principio que todos los cuerpos caen en la misma aceleración por la atracción de la Tierra y la ley del péndulo. Un escritor alemán de la época de Jonas Weber lo llamó el príncipe de las matemáticas. Hasta luego, amigos. Nos escuchamos en el próximo video. Un saludo.